Estoy en comunicación con la arquitecta Pirina Correa Delgado, hermana del expresidente de la República y candidata asambleísta nacional. Pirina, muchas gracias por aceptar esta entrevista. A la orden, con muchísimo gusto, un abrazo fraterno a todos los amigos del país del sur y a la orden. Creo firmemente en la información y en la importancia de que ante un evento electoral tan importante como el que enfrentaremos el 7 de febrero acá en el Ecuador, mientras más información tengan quienes siguen diferentes medios de comunicación, alternativos o convencionales, pueden analizar mejor la situación y por ende tomar las mejores decisiones. Así es que a la orden, con todo gusto. Realmente es asombroso que en el Ecuador haya 16 candidatos a presidente. El debate del sábado, que es el que yo seguí, duró más de 3 horas y era muy difícil prestar atención a la diversidad de propuestas. Incluso algunos candidatos respondían lo que querían y no directamente a las preguntas. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? Que hay tanta fiebre electoral, por llamarlo de esta manera, que hay 16 ecuatorianos que quieren llegar a la presidencia. Mira, antes era un poco, y yo creo que ahora también, antes había el tema de que la función, el gobierno a través de la función electoral les daba un valor proporcional a la candidatura que representaba en dinero, en económico, o sea, le devolvía lo que habían invertido en publicidad y en la campaña. Hoy ya no hay eso, pero sí se convierte en una especie de herramienta de negociación, en malos términos para mí, porque evidentemente de 16, si tú ves las encuestas, más allá de cuán serias sean, tú ves una diferencia abismal entre quienes ocupan los 3 primeros puestos y desde el cuarto hasta el 16º la curva se va cayendo, pero hasta casi desaparecer. O sea, hay candidatos que tienen 0.01, qué sé yo. Entonces, que tú dices, bueno, ¿a santo de qué están ahí generando un gasto para el Estado a través de los gastos que representa una serie de factores involucrados en función del número de candidatos? Por ejemplo, el gobierno asigna cantidades de tope de gasto electoral y dentro de ese tope existe una cantidad de dinero que no lo recibe el candidato, pero es parte de lo que se llama el pautaje publicitario. Es decir, el candidato negocia su espacio, el horario, la franja de horario, el tipo de publicidad que quiere, que si es en redes sociales, que si es en televisión, en prensa escrita, en radio, pero no lo pagas tú, lo paga el gobierno ecuatoriano. Entonces imagínate, 16. Yo qué quiero proponer, porque ojo, no solamente son 16 candidatos a binomio presidencial, en candidaturas a Asamblea Nacional y Asamblea Provincial se multiplican por más todavía, ¿ok? Porque ahí tienes las listas correspondientes a los 16 binomios, pero también tienes listas de movimientos o partidos, organizaciones políticas a nivel nacional que no tienen binomio, pero sí tienen candidatos a la Asamblea Nacional. Entonces tú tienes unas papeletas que parecen sábanas para cama king size, más o menos. Todo eso multiplica el costo. ¿Qué propondría yo? Una especie de cuadro clasificatorio tipo Campeonato Mundial de Fútbol. Ustedes que son tan expertos en este deporte. O una ley de primarias, como ocurre, por ejemplo, en Argentina. Es que nosotros tenemos primarias. O sea, cada organización, de acuerdo al Código de la Democracia, cada organización política debe cumplir con ciertas formalidades que son obligatorias en cuanto a formas de participación política. Es decir, por ejemplo, las primarias, que pueden ser abiertas o cerradas, las convenciones, las asambleas nacionales. O sea, hay algunos mecanismos de participación política al interior de las organizaciones. El problema acá va más allá, o sea, ¿qué decía yo? Por ejemplo, tipo campeonato de fútbol. Ok, a partir de que termine esta elección y ya están los resultados oficiales y posesionadas las autoridades que han sido electas, a partir de ahí
vuelve a empezar un calendario tipo eliminatorias, ¿no? Entonces, año a año, dependiendo, haces un calendario y vas, todo el mundo que quiera se inscribe y van, qué sé yo, eliminándose, quedándose, hasta la llave que ya queden al final dos, o di tu cuartos de final. Entonces, los cuatro que quedan al último, esos son los cuatro que entran en contienda. Porque acá, ¿qué es lo que hacen? A ver, yo tengo el, qué sé yo, 3%. Pero bueno, a lo mejor en el eventual caso de una segunda vuelta, ese 3% te va a servir a ti, que quedaste, eres uno de los dos finalistas, para sumar. A lo mejor solo no puedes y has llegado a tu techo. Pero si resulta que yo voy y te sumo mi 3% y el de allá te suma un 2% y el de más allá, aunque sean por fracciones, te va sumando y te va sumando. Entonces ahí viene el tema de la negociación. A ver, yo tenía el 3%, mi 3% equivale, qué sé yo, para pedirte, me da para pedirte la gobernación de la provincia a la que me pertenezco, o tal otra A un función, ministerio. un ministerio o algo, en función de la cantidad de votos y el porcentaje con el que aportes. Entonces se convierte en una herramienta de negociación para puestos políticos importantes. Eso creo que es realmente el interés de estas agrupaciones, y no lo hacen a conciencia, o a lo mejor sí, de que todo el problema que generan y el costo, peor en una situación como la que vivimos actualmente con el tema de la pandemia y la crisis financiera, económica, social, productiva, política, sanitaria y de seguridad ciudadana de todo tipo que vivimos en el Ecuador, es complicar una situación ya bastante compleja y exigir el direccionamiento de fondos que no abundan precisamente y que podrían, en el caso de existir, ser direccionados a atender cosas más emergentes como la falta de empleo, la falta de emprendimientos, la falta de líneas de financiamiento para reactivación económica, El para que tema las empresas, sanitario, que también es algo evidentemente, muy urgente en el Ecuador. tema sanitario que fue tan fuerte en el Ecuador y que hoy vuelve a estar en primera línea. Todas las UCIs del país están colapsadas ya, están creciendo el número de fallecidos y bueno, se viene una segunda, tercera, no sé ¿Era el verdad que número. había cadáveres en las calles de Guayaquil o fue un invento de la prensa o una exageración? Porque al principio de la No, no, pandemia no. se ponía lo de Ecuador como el tema más trágico de nuestra región. Mira, fue literal. Ecuador se ganó el deshonroso primero o segundo lugar de peor manejo de la pandemia en el mundo. Y fue real. La pandemia arrancó con fuerza a partir aquí en Ecuador, desde mi ciudad, Guayaquil, mi ciudad nativa. Y el 5 de enero hubo un comunicado de la Organización Mundial de la Salud a todos sus países miembros haciendo una alerta de que podía convertirse en algo muy serio lo que había surgido como un problema de salud en China. Y después, al poco tiempo, ya se convirtió en pandemia. Yo estaba en Portugal cuando empezaron a cerrar fronteras y por poquito casi me toca quedar en Europa porque salí con las justas, pero ya habían empezado a cerrar fronteras, China estaba cerrado, la India estaba cerrado, algunos ¿El mal países manejo de la pandemia hubiese sido una causa para destituirlo al presidente Lenín Moreno? Porque en Ecuador hubo presidentes que fueron destituidos como Abdalá Bucaram. En este caso, ¿no había forma de declararlo incapaz a la hora de gobernar al señor Moreno? había varios mecanismos y mucho antes de la pandemia. Nosotros, en lo que va de este periodo, más allá de las características del desgobierno, el mal manejo de la política económica, de salud, educativa y productiva y de todo tipo, eh, nosotros hemos tenido dos situaciones que la prensa tergiversó, cayó y sobre ella mintió, pero que gracias a las plataformas, al Internet, a las redes sociales, pudimos dar a conocer en comunidad internacional. El primero fue octubre
del 2019, que tuvimos unas marchas de las más graves de los últimos tiempos como consecuencia de una protesta social natural. La gente salió de manera natural a reclamar al decreto 883 que proponía retirar los subsidios a los combustibles, la gasolina extra, la eco, que es extra aditivada con etanol, y el diésel, importantes combustibles que son importados en nuestro país, y liberalizar los precios a niveles internacionales con un fuerte golpe, porque el camión de transporte pesado y de productos se mueve con diésel, muchas unidades de transporte urbano se mueven con diésel, la maquinaria agrícola se mueve con diésel, entonces iba a ser un impacto fuerte, directo a los costos de producción en diferentes áreas. En esa ocasión tuvimos 11 muertos, más de 1.300 detenidos, más de 1.300 heridos. De esos heridos, muchos quedaron con discapacidades permanentes, pérdida de ojos, pérdida de miembros, y la prensa salía que no pasaba nada, sacaba dibujos animados, los Simpsons y qué sé yo, y una represión brutal por parte de la Policía Nacional, y lo veíamos en transmisiones directas, en streaming, que gracias a estos acuerdos y a tocar puertas con amigos, no necesariamente periodistas, o que conocían a periodistas en tu país, en Inglaterra, en España, en Italia, en Portugal, en la China, en diferentes países del mundo, logramos hacer fuerza para que el gobierno tuviera que sentarse a negociar. Lastimosamente, quienes se sentaron a negociar fueron los indígenas, y en lugar de pedir la revocatoria, ahí había revocatoria de mandato, por alta conmoción social, entre los parámetros, los requisitos que se pueden considerar para la motivación, que se puede considerar para pedir la revocatoria del mandato de un presidente de la República o de un funcionario, en este caso el presidente, que era el que estaba en la mira, era alta conmoción social. ¿Quién podía discutir que había una tremenda conmoción social si la policía, mira, hay imágenes súper fuertes de mujeres que por correr de la persecución policial tropezaban y caían, y le caían encima los policías a patearlas en las costillas, a caerle a toletazos? Hay otra imagen en que desde un puente la policía bota del puente a dos personas que evidentemente murieron en el impacto. En otra escena se ve a un hombre que ha caído boca arriba en el suelo, y el policía en la moto le pasa por encima hasta la cara. O sea, esas imágenes de violencia por parte de la Policía Nacional, que se supone que tiene su primera consigna ser amiga del ciudadano, proteger al ciudadano, garantizar la seguridad ciudadana, fueron los primeros que se echaron contra la gente, y por orden y disposición y posterior defensa de la ministra del Interior en ese momento, María Paula Romo, y fue después ministra de Gobierno. ¿Y qué pasa? Utilización de bombas lacrimógenas caducadas, más de una persona perdió el ojo, y un chico incluso lo vimos cómo caía herido mortalmente en la cabeza, no alcanzó a llegar al hospital, disparándole a quemarropa gases lacrimógenos y encima bombas caducadas. Entonces, fue una tragedia total. Ese fue el primero. Eso hubiera sido razón más que suficiente. Nuestro bloque en la Asamblea propuso la revocatoria del mandato. Le exigió al presidente de la Asamblea, César Lizardo, que hoy se lanza a la reelección como asambleísta, de que convocara a sesión para exigir la salida del presidente de la República. Y no le dio para nada. No le permitió, se hizo el loco, como decimos acá, y no le dio paso. Para mí, la Asamblea, ante esa urgencia, ni siquiera debió haber respondido a una solicitud de convocatoria. Debió haber sido un tema natural de estar en sesión permanente, dada la urgencia. Aparte de eso, los destrozos, es largo el cuento. Esa fue la primera. La segunda, el COVID. Mira, acá en nuestra Constitución tenemos una parte que señala que el gobierno nacional puede declarar el estado de excepción
cuando las condiciones así lo ameritan. Entre otras cosas que permite el estado de excepción: limitar las libertades de movilización, limitar las libertades de agrupación, poner pico y placa, toques de queda y asignar, tomar dinero de instituciones del Estado para asignarlas a la lucha contra la causa que ha originado el estado de excepción, en este caso la pandemia. ¿Sabes para qué usaron el dinero? No. Más de $2.000 millones para pagar anticipadamente deuda externa. Ustedes en Argentina se tomaron, me parece que 4 meses para negociar el pago de bonos de deuda externa y, si no recuerdo mal, los pagaron más o menos al 42% de su valor nominal. Acá, nuestras autoridades se tomaron 11 días y pagaron prácticamente al 100% los bonos de deuda externa, cuando el mercado internacional estaban aproximadamente entre 35 y 37% por el altísimo riesgo país que teníamos en ese momento. Esas son las diferencias. Entonces, aquí, en los primeros días de marzo, el 19 de marzo, si no recuerdo mal, se declaró el estado de excepción, la cuarentena, el aislamiento y todas las limitaciones. Pierina, mucha gente que votó a Lenín Moreno porque lo apoyaba a tu hermano. ¿Qué garantías hay que si gana Arauz no sea un Lenín Moreno y no traicione a la Revolución Ciudadana y al presidente Correa? Lastimosamente, Lenín Moreno ha demostrado ser una persona sumamente resentida. Su actitud así lo demuestra: un odio visceral hacia Rafael, a pesar de haber tenido la oportunidad y el honor de ser su vicepresidente 6 años y de haber ocupado 2 años un puesto en Naciones Unidas como representante de las discapacidades a nombre del Ecuador. Creemos con absoluta certeza de que no es el caso de Andrés. Andrés es un hombre joven, 35 años, y será el presidente más joven en la historia de nuestro país, sólidamente formado académicamente, sin ánimo de menospreciar a nadie. Lenín Moreno es licenciado y ni siquiera sé en qué. Acá Andrés es economista, tiene algunas maestrías, está por terminar su doctorado, tiene experiencia en sector público sin tanta exposición política. Fue ministro de Estado. Fue ministro de Estado y estuvo al frente del Banco Central, gerenció del Banco Central, estuvo en la CENESID, que es la antigua Secretaría de Educación, de Ciencia y Tecnología, Educación Superior y Ciencia y Tecnología. Ha sido parte del Observatorio de la Dolarización y es analista económico y ha trabajado muy de la mano. Ha sido pupilo de Rafael y comparte al 100% con su propia característica y sus propios análisis la política económica, tanto macro como micro, que ha manejado Rafael, obviamente adaptada a las circunstancias actuales de propuesta de soluciones inmediatas. Entonces, tenemos la firme convicción de que por su juventud, su entereza, su formación en todo sentido, no solo la académica, sino desde su origen familiar, y como lo ha demostrado con su comportamiento, es un hombre abierto, es un hombre sincero, es un hombre auténtico, y así lo percibe la ciudadanía. Ahora que ha estado recorriendo ya como político en campaña, la gente, los comentarios de la gente es que es auténtico, es natural, es sincero, así se lo percibe, que no era el caso, lastimosamente, de Lenín. Pero en el supuesto no consentido de que se diera algún tipo de situación, ahí está mi responsabilidad como primera candidata principal de la Asamblea, para poder estar vigilantes, hacer seguimiento y de manera especial velando porque cumplan con su plan de gobierno, cumplan con sus responsabilidades, con las ofertas de campaña, dentro del respeto al Estado de Derecho. Entonces se puede decir que usted va a ser la fiscalizadora de Arauz si llega a la presidencia. Es parte, para comenzar, nosotros sabemos que va a llegar, tenemos la absoluta convicción, y no necesariamente la fiscalización, la fiscalizadora. O sea, las funciones de nuestra Asamblea son legislar, es decir, hacer leyes o reformas a las leyes, fiscalizar sin visceralidad y eventualmente también apoyar o no, aprobar o no el presupuesto del Estado. Entonces, ¿cuál es la diferencia de nosotros con respecto
de otros movimientos y otras circunstancias. Aunque son dos funciones completamente autónomas e independientes, al ser parte de un mismo proyecto político, trabajamos en equipo. Por ejemplo, cuando yo recorro y me reúno con diferentes sectores, no siempre me piden solamente leyes, también me piden obra física, obra de infraestructura. Y ahí yo les explico que lastimosamente eso no es mi competencia, pero que como trabajamos en equipo, yo tomo nota de eso y lo hago llegar directamente a nuestro candidato a presidente. Esa es la forma que estamos manejando las cosas y si bien, como digo, somos autónomos e independientes, se trabajará en conjunto para garantizar las condiciones de gobernabilidad que necesita el binomio presidencial para empezar a impulsar las diferentes acciones y diseñar las políticas públicas que se requieren para la reactivación económica, la generación de empleo y que vuelva la estabilidad social, política, económica, jurídica, la seguridad ciudadana, la estabilidad laboral de la que gozamos en los 10 años de gobierno de mi hermano. ¿Qué piensas de la propuesta de tu hermano Fabricio Correa de la democracia directa digital y de propiciar el voto nulo? La democracia directa digital es una opción válida en un mundo en el cual la tecnología juega un papel importantísimo y lo demostró en demasía en esta época de pandemia, cuando todos estábamos encerrados en nuestras casas, limitados en las actividades al 100%, y nuestra única forma de comunicación y de retomar de alguna manera el trabajo era a través, el trabajo, estudios y atención médica era a través de la tecnología. Empezó el teletrabajo, la telemedicina, la telesalud, la teleeducación, entre otras cosas. Ahora, el que él convoque al voto nulo, bueno, como ciudadano ecuatoriano tiene todo el derecho de hacerlo. La forma en que lo hace, lastimosamente, no la comparto, no me parece correcta. Creo que es incluso irrespetuosa porque en el video al que haces alusión, incluso sale poniendo el ejemplo y la invitación, tomando en consideración un muro donde está nuestra lista y yo soy parte de esa lista. Por lo tanto, también es un tema de un grado u otro agresión hacia mí. Yo separo tema familiar de tema político. Mi madre de 86 años vive conmigo y por tanto hago todo el mayor esfuerzo, ya es bastante angustia para ella. ¿Hubo gente que quiso proscribir a Fabricio, que se quería postular a la presidencia? ¿Quién? ¿No hubo personas en Ecuador que querían proscribir a tu hermano Fabricio? No, no para nada. O sea, por nuestro lado nosotros no hemos hecho ningún tipo de acción para nada. Es más, mira la situación de Álvaro Noboa, que fue impedido de participar. Y nosotros, ¿qué es lo que hemos dicho públicamente? Esto es democracia, democracia participativa. Y no tenemos ni nos oponemos, no tenemos nada en contra ni nos oponemos en modo alguno de que un candidato participe, siempre y cuando cumpla con todos los ¿A requisitos de ustedes ley. le proscribieron la candidatura de Rafael Correa para la vicepresidencia? ¿Ustedes Claro, estuvieron pero en la proscripción? a él lo inhabilitaron por un tema de ratificación de una sentencia en etapa de casación, el juicio conocido como sobornos por parte de la Corte Constitucional, pero nosotros demostraremos oportunamente, tanto nacional como internacionalmente, la absoluta inocencia de Rafael y que por tanto no aplica ni pedir, solicitar, menos aceptar un posible ofrecimiento de indulto o amnistía, porque hacerlo sería reconocer, de acuerdo a estas dos figuras, que hay el cometimiento de un delito y no es el caso de Rafael. Nosotros vamos a demostrar sin ninguna duda su absoluta inocencia, de tal manera que se reviertan todos los procesos. El juicio mal llamado sobornos es un ejemplo que incluso está siendo estudiado en universidades de fraude procesal y de una sumatoria de ilegalidades desde el inicio de la investigación previa, pasando por la audiencia y formulación de cargos hasta el mismo proceso de casación. Un candidato que llama la atención por su propuesta es Yacu Pérez, que habla de un indigenismo, ambientalismo. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre votar a la lista de Arauz y a la lista de Pérez? Porque parecen que son propuestas antiimperialistas, progresistas y que hay muchas similitudes. A ver,
no, o sea, de repente en ciertas cosas como la protección del agua, por ejemplo, o del ambiente, podemos coincidir efectivamente y creo que no se trata de un tema ideológico ni mucho menos, sino un tema de conciencia social y ambiental y hasta económica, el proteger no solo el agua, sino la naturaleza, la atmósfera y todo nuestro entorno por temas de salud y supervivencia. No tenemos coincidencias más allá de eso con Yacu Pérez. Yacu Pérez, para comenzar, se llama Carlos Huartambel. Así es. Era tan indígena hace poco tiempo, era muy afín, aunque ahora se declara poco menos que progresista, era muy afín y existen videos que así lo comprueban y muy cercano a Guillermo Lasso y dijo en más de una ocasión que lo apoyaría en una eventual segunda vuelta. Ahora lo ha ratificado así también, él y su vicepresidenta. Y entonces no tiene más allá y no se conduele su condición adaptada, ahora último, de nombre indígena, Yacu quiere decir agua también, ahora se presenta como dirigente indígena y es desconocido y rechazado por amplios sectores, ahí sí, progresistas del sector indígena de nuestro país. Es más, muchos de ellos, dirigentes jóvenes, que están cansados de la manipulación. Mira, un detalle, en las marchas de octubre estuvieron reunidos en la Casa de la Cultura y ahí ¿Esta hicieron una... candidatura es un invento de Lourdes Tibán, que fue asambleísta opositora a tu hermano? La de Es del mismo movimiento, es del mismo grupo, y ahí están, por ejemplo, con línea afín a ellos, el MPD, que también han sido opositores nuestros, fueron quienes politizaron y deterioraron los servicios de estatales, gubernamentales, de salud y de educación, y llevaron cuesta abajo la calidad de esos servicios. Y eso dio lugar a que surgieran propuestas privadas no necesariamente igualitaria el costo versus la calidad de servicio, pero se convertían en opciones únicas. Nosotros vinimos a cambiar todo eso, recuperamos los servicios públicos de calidad y calidez, trabajamos en la infraestructura necesaria, aunque todavía falta mucho por hacer, en educación y salud para que estuviera en los estándares más altos, con ciencia, tecnología, innovación, equipos, laboratorios, de gratuidad y de calidad para darle la oportunidad a miles y miles de niños y jóvenes que no tenían cómo pagarla. Y mira que los resultados están a la vista. Por ejemplo, nuestros egresados de Yachay están siendo reconocidos por institutos como instituciones de nombre mundial, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y hace poco una de nuestras primeras graduadas presentó un proyecto a comunidad internacional y acaba de recibir $2 millones de financiamiento por la calidad de su proyecto. O sea, todo eso se lo logró. Pero Yacu, primero, es una persona que si tú lo analizas y todo, o sea, honestamente y sin ánimo de ofender, yo tengo muchos amigos muy queridos y que son brillantes del sector indígena, son brillantes en su discurso, en sus argumentos, en sus posturas, en sus ideas, en su comportamiento. Acá Yacu Pérez da hasta mucho que desear en cuanto a expresiones. Han circulado videos en los que está o drogado o alcoholizado en un lugar público que se habla pasposamente de una serie de cosas. Hay unas entrevistas con un medio que no es precisamente el más recomendable en la vida, pero en el que se expresa de una forma terrible contra la moral, contra la ética. O sea, la Entonces, candidatura de él es un invento mediático, se podría decir, o quizás que también lo haya ayudado financieramente, políticamente, la gente de Guillermo Lasso, por lo que estás diciendo. mira, no sé si ha llegado al punto de ser apoyado, ayudado por la gente de Lazo, eso no te lo podría asegurar, pero sí hay indicios de conversaciones previas antes de las candidaturas formales en anteriores periodos en que ha habido una comunicación, una coordinación y una declaración muy puntual de apoyo. Así es que en una eventual esperamos que no se dé, pero en una eventual segunda vuelta, nuestro contendor más cercano en este momento, de acuerdo a las encuestas, es Guillermo Lasso,
no le alcanzaría a Yacu Pérez para llegar, Yacu plegaría a Guillermo Lazo. La última pregunta y quizás la más polémica. Acá en Argentina lamentablemente se aprobó la ley de aborto que permite matar a argentinos del vientre de su madre, que es algo inconstitucional porque nuestra constitución consagra el derecho a la vida. En este caso, ¿ustedes plantearían una ley como la de Argentina? Porque en varios países están poniendo como ejemplo, que en realidad para mí, para muchos argentinos, es un mal ejemplo lo que ocurrió. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Mira, yo soy provida, soy mujer y soy madre y respeto el derecho a la vida desde el momento de la concepción y así lo señala también nuestra Constitución con muchísima claridad. Eh, Sin embargo, es un tema que no puede estar simplemente en blanco y negro, sí o no. Es un tema que tiene muchas aristas, muchas cosas delicadas que analizar. Algunos me dicen que, ay, pero una niña de 10 años que ha sido violada y todo, veamos alternativas, Pero ustedes no busquemos. plantearían una ley como la del kirchnerismo. En este caso, ustedes respetarían la vida. Nosotros somos respetuosos de la vida, siempre estaremos del lado de esa postura, o sea, Sí, por porque principio. lamentablemente a veces por ahí quieren manchar a, digamos, los movimientos populares, antiimperialistas, como los encabezados por Chávez, Maduro, Evo Morales y con tu hermano, con el kirchnerismo, que realmente es una falta de respeto a ustedes, porque el kirchnerismo no tiene nada que ver ni con el correísmo, ni con Evo, ni con Maduro. Esto realmente es una perversión, aprobar una ley así. Pero es bueno saberlo que ustedes no van a tomar el mal ejemplo del kirchnerismo para sancionar una ley que permita un Entonces, aborto no, no, solamente por libre voluntad. no. Mira, tanto mi hermano Rafael como yo hemos sido muy claros y contundentes, somos 100% pro vida. Eh, y yo he sido testigo de casos en que mujeres han tomado la decisión y he visto las consecuencias, así es que me ratifico más aún en que no se debe hacer así. Yo creo que es un acto, primero ese bebé no pidió venir al mundo, pero ya es una vida y merece ser tratada y ser desarrollada como tal. Yo buscaría, porque, a ver, de los recorridos que yo he hecho, del trabajo que vengo haciendo, sí me encuentro casos que son dolorosísimos, que son drásticos, pero yo siempre voy a apuntar a la prevención, ¿ok? A tratar, a trabajar, a tomar decisiones, a provocar el diseño y aplicación de políticas públicas que prevengan que ocurran los hechos. Sin embargo, ante el hecho ocurrido, tampoco se trata de revictimizar a la persona, en caso, por ejemplo, de una violación, que le toca revivir la historia a cada rato cuando tiene que hacer la denuncia, tiene que hacer las declaraciones, pasar por los exámenes legales, legales, por los que tiene que pasar para demostrar el hecho, etcétera, etcétera. Entonces, pero dar oportunidades, dar opciones para que la mujer, por la razón que sea, no tenga eso como primera opción, sino que consciente de que carga en su vientre una vida, busque ayuda, busque acompañamiento psicológico, emocional, médico, financiero, del orden que sea, jurídico, legal, del orden que sea. Y bueno, si llegar al final del embarazo, y ya una vez al final del embarazo sí ratifica el no querer ejercer como madre y tener al bebé, entonces que ese bebé se convierta como un homenaje a su vida, en un motivo de alegría para una familia que por diversas razones no haya podido acceder a la maternidad normal y pueda acoger en su seno este bebé. Nuevamente, ese bebé no pidió venir al mundo, no tiene por qué sacrificárselo ni culpárselo de nada, ni tiene por qué recibir todo el escarnio porque la madre fue víctima de alguna cosa. Y peor aún, si se trata de mujeres que de repente eh, quieren vivir una sexualidad más abierta, si son mayores de edad, pues para bien o para mal, aunque yo no esté de acuerdo y no sea mi política, estarían en su libre derecho de escoger cómo vivir su sexualidad. Entonces, hacerlo con responsabilidad también y hay formas, ¿no? La ligadura, los métodos anticonceptivos, para no verse en una situación
total de un embarazo no deseado, no programado y por tanto pensar siquiera en una opción como la terminación de esa vida. Eso no, provida al 100%. Muchísimas gracias y es bueno esta aclaración porque a veces la gente confunde el kirchnerismo, que realmente para mí y para mucha gente fue una desgracia para Argentina, con los movimientos de la región, que ni tu hermano, ni Evo Morales, ni Chávez, ni Maduro estuvieron a favor de una aberración así, que es quitarle la vida a un menor como hicieron esta casta Mira, política argentina. lastimosamente, por lo menos de lo que yo veo acá en mi país y desafortunadamente, incluso al interior de nuestro propio movimiento, hay personas que, sobre pretexto de que yo soy mujer y soy dueña de mi cuerpo, o de incluso lo mezclan con las tendencias ideológicas de izquierda y todo. Así Y es. yo digo, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? O sea, vida es vida, más allá de que sea derecha, Y izquierda, aparte la izquierda que dice que defiende los derechos humanos, el primer derecho humano es a la vida. O sea, es absurdo la gente de izquierda que dice esto, o que dicen que están en contra del patriarcado y facilitan que el violador siga abusando, total hacen abortos voluntarios, o que la mujer sea obligada a abortar, aunque no quiera, con una ley así. Así que es muy importante esta sinceridad tuya y aclarar a la gente que no harían la perversión del kirchnerismo con el tema de quitarle la vida al niño por nacer. Muchísimas gracias, Perina, muy amable. Gracias a ti. Y por favor te recuerdo, pásame